Hola chicos, el día de hoy nuevamente venimos en modo electrónicos y vamos a desarrollar otro ejercicio de electrónica de potencia. Bien, pero para ello antes vamos a desarrollar un poco de concepto o teoría de este tema. Por ejemplo, tenemos acá, indique de qué materiales está hecho y se fabrican los diodos. Aquí tenemos una pequeña imagen simbólica de los diodos. Cuenta de un ánodo y un cátodo, lado positivo y lado negativo. Y esta es su representación física. Los diodos están hechos específicamente de silicio y también germanio, siendo el primero el más común de ellos. Bien, señale cuatro diferencias entre un transistor versus un diodo. Aquí tenemos el diodo y el transistor. La primera diferencia entre ellos es el terminal, ya que el diodo cuenta solo de dos terminales, el ánodo y el cátodo. Y el transistor cuenta de tres, un emisor, base, colector. También encontramos su función. El diodo permite el flujo de corriente en una sola dirección, mientras que el transistor amplía y conmuta señales electrónicas. Su polarización conduce en polarización directa. El transistor requiere polarización en la base para poder operar, ¿no? También encontramos una diferencia en sus aplicaciones. El diodo, su aplicación, se utiliza como interruptores electrónicos, reguladores de voltaje y circuitos digitales, mientras que el transistor en rectificadores, protección de voltaje y señales LED. Bien, aquí también tenemos una pequeña imagen acerca del transistor PNP. Sus partes, el colector, la base y el emisor. Los materiales de los que se fabrican los transistores PNP son de silicio o germanio, siendo el más común, ¿no?, el silicio debido a sus propiedades de fabricación y también al bajo costo que conlleva ello. Señale cuatro funciones que tiene el transistor. Muy importante esto. Aplicación. Aumenta la potencia de una señal débil, ¿no? Su aplicación, amplificadores de audio y RF. Conmutación. Switch. Actúa como un pulsador. Su aplicación, circuitos analógicos y fuentes de alimentación. Regulación de voltaje. Mantiene el voltaje invariable en la salida. Entre sus aplicaciones, reguladores de voltaje, estabilizadores. Osciladores. Una función que también se aplica a eso son como osciladores. Genera señales periódicas. Entre sus aplicaciones, generadores de señal, relojes electrónicos. Puertas lógicas. Implementa operaciones lógicas básicas. Entre sus aplicaciones, computadores, procesadores, dispositivos naturales. Diferencias entre un transistor PNP y un transistor NPN. La primera diferencia es la polaridad de corriente. El transistor PNP, la corriente fluye de emisor a colector, mientras que en el transistor NPN, la corriente fluye del colector hacia el emisor. Flujo de portadores. Huecos como portadores mayoristas. El transistor NPN, su flujo de portadores, electrones como portadores mayoristas. El voltaje de polarización. El transistor NPN, base más negativa que emisor. El transistor NPN, la base más positiva que emisor. Polarización directa. En el transistor NPNP, el emisor más positivo que la base, mientras que en el NPN el emisor es más negativa que la base. El símbolo del circuito. La flecha del emisor apunta hacia adentro. Más adelante vamos a ver unos ejercicios sobre estos. Mientras que en el transistor NPN la flecha del emisor apunta hacia afuera. También encontramos entre sus aplicaciones más comunes. El primero, circuito de fuente de alimentación, amplificadores de potencia. En el transistor NPN, circuitos de conmutación, amplificadores de señal. Bien, también encontramos acá, dibujo el TRIAC, señale sus partes y indique de qué materiales se fabrica. El TRIAC. Sus partes cuenta de un ánodo, un cátodo y de un puerto, en este caso. En este caso, como podemos observar, cuenta de tres pines, K, A y D, siendo el tercero la compuerta.
Están hechos principalmente de silicio, ¿no? Son semiconductores, como el silicio, y en ocasiones también están hechos de germanio. Tenemos en este caso el DIAC. Sí, el DIAC cuenta de un ánodo y dos ánodos, o sea, dos positivos. Su función principal es la de ser un dispositivo de cambio, permite conducir corriente cuando se alcanza un cierto nivel de tensión en ambas direcciones. En pocas palabras, el DIAC es el complemento del TRIAC dentro de un circuito eléctrico. Pues bien, ahora sí vamos a desarrollar un ejercicio que dice, determina el voltaje de polarización VCE y la corriente IC, la corriente colector, para la configuración de polarización de divisor de voltaje de la siguiente figura. Pues bien, podemos observar acá en nuestro circuito que cuenta de cuatro resistencias, condensadores y un voltaje de entrada de 716 voltios, la tensión de entrada, un beta de 100 y también que nos piden calcular que la corriente colector. Empecemos. Muy bien, ahora sí calculamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser igual a ¿cuánto? Ya que la resistencia 1 y la resistencia 2 se encuentran en ¿qué? Se encuentran en paralelo. Así que aplicamos la siguiente fórmula, que R1 va a ser igual a por R2 dividido entre R1 más R2. Reemplazamos en la fórmula. ¿Cómo quedaría? La resistencia 1 que equivale a ¿cuánto? A 39 kiloohmios por la resistencia 2 que equivale a ¿cuánto? A 3,9 kiloohmios. Dividido entre R1, que de igual forma reemplazamos los valores y al realizar otra operación nos va a dar que la resistencia equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 3,55 kiloohmios. Ahora sí, calculamos el voltaje de base. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que el voltaje de base va a ser igual a la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicada por el voltaje de entrada o la tensión de entrada. Al reemplazar los valores nos va a dar que el voltaje de base va a ser igual a ¿cuánto? A 65,1 voltios. Ahora sí, con los datos ya calculados, vamos a continuar con el desarrollo. En este caso, vamos a calcular la corriente de base. Para calcular la corriente de base, vamos a hacer uso de esta pequeña fórmula. Pues bien, ¿qué nos dice? Que la corriente de base va a ser igual a el voltaje de base menos el voltaje de base emisor, dividido entre la resistencia equivalente más beta más 1 por la resistencia emisor. A reemplazar nuestros valores, el voltaje de base que hemos calculado en la parte anterior es 61,1 voltios menos 0,7 voltios. Esto se dice que el voltaje de base emisor siempre va a tener un valor de 0,7 voltios. La resistencia equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2 que hemos calculado, que es 3,55 kiloohmios menos beta, que es 100 más 1 por la fórmula, por la resistencia emisor. En este caso es 1,5 kiloohmios. Al realizar otra operación, tenemos que la corriente de base va a ser igual a 0,415 miliamperios. Ahora sí, ahora hallamos la corriente colector IC, lo que nos pide en el ejercicio. Para ello vamos a utilizar este pequeño diagrama de acá para analizarlo. ¿Qué podemos observar? Que la corriente colector va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a beta por la corriente de base, ¿no? Por el pequeño diagrama que tenemos acá. Entonces, colocamos la fórmula y reemplazamos los valores. Beta va a ser igual a 100 por
La corriente de base que hemos calculado acá equivale a 0.415 miliamperios. Al realizar esta operación, vamos a obtener que la corriente colector IC va a ser igual a 41.5 miliamperios. Muy bien, ahora sí nos falta calcular un único valor. Para eso, vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? Calculamos la tensión corriente emisora. En este caso, vamos a utilizar esta fórmula de acá, que la tensión corriente emisor va a ser igual al voltaje menos la corriente colector multiplicada por la resistencia colector más la resistencia emisor. Tenemos los valores, la resistencia colector y la resistencia emisor. Reemplazamos la tensión de entrada, que equivale a cuánto, a 716 voltios, menos la corriente colector que le hemos calculado en la diapositiva anterior, equivale a 41.5 miliamperios, por la resistencia colector, equivale a 10 kiloohmios, más la resistencia emisor, que es 1.5 kiloohmios. Al realizar la operación, vamos a obtener que el valor va a ser igual a cuánto, a 238.75 voltios. Muy bien, ahí tenemos nuestras respuestas. La corriente colector va a ser igual a cuánto, a 41.5 miliamperios. En nuestra tensión corriente emisor va a tener un valor de cuánto, de 238.75 voltios. Y con eso hemos dado respuesta a las interrogantes del ejercicio planteado. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.